Este año celebramos 130 años del nacimiento de Ramón López Velarde, el poeta nacional por excelencia. Aquel a quien Javier Villaurrutia llamó el Adán inocente, confiado que cantó a la provincia, a la que pintó con vivas pinceladas, entregando en su hallazgo su propia sensibilidad con parpadeos de ironía y pasión. Jaime Torres Bodet diría que el lirismo de López Velarde se anticipó a ese género de hallazgos que ha convertido a los poetas de vanguardia en excelentes prestidigitadores, encaminando sin querer a modelar un aspecto de la poesía nacional. David Huerta, ¿por qué vale la pena acercarse a un poeta como López Velarde, que a veces vemos demasiado lejos en el tiempo? Sí, está un poquito lejos en el tiempo, pero no está en el pasado. Lo que yo sostengo es que es un poeta que nos está esperando en el futuro. Es como decía André Breton, es un clásico futuro. Entenderlo quiere decir, sobre todo, disfrutar de su destreza, de su genio verbal, de sus ideas, muchas de ellas muy originales, no todas muy simpáticas, y de su espiritualidad atormentada, ¿sí? Es un hombre muy atormentado, es un católico de pies a cabeza, pero también es un gran pecador. La alcoba de un nigromante. Fíjate qué frase, ¿eh? La alcoba de un nigromante, ahí es donde se lleva a cabo un ritual erótico, espiritual, extrañísimo. Digamos que López Velarde ha tenido una buena recepción crítica, como se dice en el terreno de los especialistas, y ha tenido lectores, pero le hacen falta más todavía porque la obra está allí esperándonos. También en los años 30 hubo escritores de izquierda, como Efraín Huerta, que dijo, si hubiera sobrevivido hasta estos años, en los años 30, militaría junto a nosotros, codo con codo, en las marchas de protesta obreras. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero bueno, si uno lee, por ejemplo, algunos textos en prosa sobre Madero, puede ser que... Puede ser, claro, que él tenía un ánimo disidente, entonces no es descabellado. Uno piensa que él estuvo en Jerez todo el tiempo y uno, si ve así, no se explica, digamos, cómo llegó a ser el poeta que es y cómo abrevó en otras tradiciones en un lugar tan alejado de las grandes ciudades. Sí, fíjate qué interesante, fue un hombre de tierra adentro, que quiere decir que no conoció el mar. Por eso le pregunta a Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Yo sostengo que la poesía se hace para los ojos, para los oídos y para la inteligencia. Y en esos tres terrenos López Velarde es deslumbrante. Borges dice algo que me parece muy justo, dice, no podemos entender a López Velarde, que era un poeta muy superior a Leopoldo Lugones, sin haber leído a Lugones. Dice. Es un poeta superior a Leopoldo Lugones, que era un poeta inmenso, pero no habría existido sin Lugones. Es una idea muy bonita sobre la tradición. Era una vecindad. Una vecindad, fue una de las primeras vecindades que hubo en la Ciudad de México en el tiempo de don Porfirio Díaz. Esto era como la orilla de la ciudad un poco. Exactamente. Y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir Ramón López Velarde. De hecho, aquí muere. Lo que la casa del poeta tiene como museo es el cuarto donde el poeta murió. Se juntan y le piden al gobierno de aquella época que rescate el inmueble y se lo ceda a ellos, para así rendir un homenaje a quien consideran el padre de la poesía contemporánea, que es Ramón López Velarde. Y la casa empieza ya a funcionar como tal a finales de 1991. Pero realmente su programa cultural se empieza a dar en 1992. La Casa del Poeta tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es ser sede de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta. Por eso la SN de los muebles que aparecen en los libreros, ¿no? Exactamente. Esos muebles son originales de Salvador Novo, así como estos son los originales de Efraín Huerta. El gobierno adquiere estas dos bibliotecas y las aposenta aquí en la Casa del Poeta para incrementar el valor propio de la casa. La Casa del Poeta es la última morada de Ramón López Velarde y desde que se rescató el inmueble como tal, siempre se supo y se le formó como objetivo el que fuera un lugar para poetas y escritores, siempre teniendo presente la memoria de este gran poeta que es Ramón López Velarde. Vengan a conocer la Casa del Poeta, que sepan que es un espacio que existe en la Ciudad de México, que vale la pena tenerlo,
y que es importante venir a sentir lo que la poesía transmite. Nos recuerde que lo esperamos los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche, y también recuerde, no olvide, que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, la mente abierta y el espacio que prefiera. Hasta luego.